La Revolución de Guatemala fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, que derrotó al gobierno de facto del general Federico Ponce Viades. Dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de clase trabajadora. La historiografía posterior ha denominado a dicho periodo como los 10 años de primavera o la Edad de Oro de Guatemala, y actualmente el 20 de octubre es una fiesta nacional en ese país centroamericano, conmemorado como el Día de la Revolución de 1944. Tras la serie de descontentos de la población guatemalteca con el gobierno de Jorge Ubico, este se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar un triunvirato militar conformado por los generales Eduardo Villagrán Bariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Viades. El triunvirato debía convocar a elecciones, lo cual aprovecharon los activistas civiles que se habían movilizado para derrocar el gobierno de Ubico, para exigir a la asamblea que se asignará como presidente interno al doctor Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario. Al momento de que los diputados estaban discutiendo el tema, irrumpieron en el recinto legislativo de contingente de soldados al mando del coronel Alfredo Castañeda y una compañía de cadetes en la escuela politécnica, al mando del capitán Jacobo Arbenz Guzmán, y ordenaron a todos los presentes nombrar a Federico Ponce como presidente y luego desalojar el hemiciclo parlamentario. Los diputados, por la presión de los militares, nombraron una sesión cerrada a Ponce como presidente. El 4 de julio de 1944, a los pocos días de haber llegado al poder, Ponce obligó a los indígenas que vivían en la capital del país a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil. Arbenz Guzmán, al darse cuenta de las intenciones de Ponce, pidió su baja inmediata como militar y se dedicó junto a su amigo Jorge Toriello Garrido a conspirar contra el gobierno de Ponce. Durante el gobierno del primer presidente civil de Guatemala, licenciado Manuel Estrada Cabrera, se mantuvo el sistema de reglamento de jornaleros de Justo Rufino Barrios, y además la United Fruit Company se convirtió en la principal fuerza económica de Guatemala gracias a sus grandes concesiones otorgadas por el gobierno, ya que Estrada Cabrera tenía acciones en la compañía. A Estrada Cabrera además le interesaba obtener el apoyo norteamericano para evitar un posible ataque de la flota británica, lo cual era muy posible debido a las deudas que dejará su antecesor, el general Reina Barrios, tras el fracaso de la exposición centroamericana. Y en cuanto a la política exterior de los Estados Unidos para Centroamérica, esta consistía en mantener gobiernos afines y los más pacíficos posible para facilitar la construcción del canal interoceánico, que primero estuvo planificado para Nicaragua, luego en Colombia y por último en Panamá, tras la separación de Panamá de Colombia. Cuando Ubico tomó el poder en 1931, eran numerosos los países que se inclinaban por gobiernos autoritarios. De esta manera, una vez en el poder, Ubico Castañeda asumió poderes autoritarios y métodos de espionaje y represión similares a los de Barrios y Estrada Cabrera, y mantuvo una asamblea legislativa obediente a sus mandatos. Inteligente, dinámico y temperamental, se caracterizaba por controlar hasta el más mínimo detalle de la vida de Guatemala. Uno de sus principales objetivos fue el de lograr una reorganización de la administración pública, para lo que nombró a varios allegados suyos, los llamados ubiquistas, en posiciones claves del gobierno. Su gobierno se caracterizó por un esfuerzo por estabilizar las finanzas del Estado, reduciendo el gasto público. Demostró ser un administrador muy capaz al reducir los sueldos de los empleados públicos en un 40% para contrarrestar el déficit del gobierno, y también por las acciones de una policía y poder judicial implacables con el delito, la corrupción y cualquier tipo de oposición al régimen. Finalmente completó
la centralización del poder al eliminar a los alcaldes popularmente electos por intendentes que eran nombrados por el propio presidente. Puede decirse que su administración se mantuvo gracias al monopolio bananero de la frutera, la United Fruit Company, a la que le otorgó generosas concesiones de antiquizate y el usufructo del ferrocarril. Conforme avanzaron los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, la política norteamericana y sus compromisos con la fruta lo obligaron no solo a declarar la guerra a las naciones del eje, sino a permitir el establecimiento de bases estadounidenses en Guatemala. Entre los beneficios que recibió el gobierno estadounidense a cambio de sus alianzas con la guerra hubo armamento moderno para el ejército y entretenimiento en la escuela politécnica a cargo de militares norteamericanos. A finales del gobierno del general Ubico, la escuela normal estaba militarizada y para su funcionamiento se integraba de una unidad administrativa a cargo de militares de profesión y encargada de impartir órdenes y disciplina castrense, y una unidad académica entregada por un claustro de catedráticos civiles encargados de enseñanza. La escuela se caracterizaba entonces por tener un internado obligatorio, régimen y disciplina militar, estudiantes becados en condiciones económicas bastante reducidas, predominio de alumnos de la provincia y un claustro altamente cualificado presidido por Luis Martínez Montt. Los estudiantes de esa época sufrieron arrestos indefinidos, palabras grotescas, golpes y prácticas militares agotadoras de 3 y 4 horas diarias, en menoscabo las horas de estudio. Tras la caída del general Ubico, los estudiantes de la escuela normal solicitaron mediante un telegrama al presidente Ponce Baides la desmilitarización del plantel el 15 de julio de 1944. Durante esta corta administración, la administración de la escuela normal mejoró la alimentación de los internos, cambió a los inspectores, desarrolló el arte literario y fomenta las relaciones intersectoriales que no existían hasta entonces. Las primeras vistas fueron de las alumnas del Instituto Normal Central para señoritas Belén, y luego se establecieron los jueves deportivos, donde invitaban a institutos de secundaria de la ciudad de Guatemala para practicar encuentros deportivos, tanto de mujeres como de hombres. Estos cambios hicieron que el presidente Ponce Baides viera con recelo a la escuela normal, por lo que destituyó a Jorge Luis Arriola el 25 de septiembre de 1944 y nombró como director en su lugar a Carlos Alberto Quintana, quien era miembro activo del Partido Liberal y a quien la institución declara non grato. Como protesta renunciaron los profesores de la administración y los estudiantes se prendieron varias acciones. Elaboraron un manifiesto pidiendo la reinstalación del doctor Arriola como director, hicieron aclaraciones a la persona para salvar al doctor Arriola, impidieron jornadas de protesta para la liberación de su director y convocaron una huelga general en que los internos abandonan el edificio de la escuela. 10 años después de la revolución de 1944, en 1954, los opositores al gobierno de Arbenz se unificaron en el llamado Movimiento de Liberación Nacional, bajo el mando del teniente coronel Carlos Castillo Armas y con el apoyo de Juan Córdoba Serna, director de la CIA en Centroamérica, quien fue el verdadero líder del Ejército de Liberación y se infiltró en el gobierno de la Junta Revolucionaria como ministro de Gobernación. Esta acción fue el preámbulo para que se iniciaran los planes para el derrocamiento en la dominada Operación PBSUCESS, la cual bajo otro nombre tenían como objetivo de derrocar a la Junta Revolucionaria. Sin embargo, se logró hasta con el presidente Arbenz.
Con el apoyo de las dictaduras de Nicaragua y Honduras, se planeó una invasión desde este último país. Se reunió un pequeño ejército cuyos aviones incursionaron sobre Guatemala, arrojando propaganda contra el gobierno y atacando objetivos militares. El 18 de junio de 1954, el Ejército de Liberación invadió el país por Esquipulas y tomó Chiquimula. Al presidente Arbenz solamente una sección del ejército le dio su apoyo, por lo que no pudo poner una resistencia efectiva y la invasión ya había avanzado demasiado. Arbenz renunció el 27 de junio, dejando la presidencia en manos del coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas, y se asiló en la Embajada de México. El coronel Díaz fue sustituido por una junta militar integrada por los coroneles El Fego H. Monzón, José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois. El coronel Monzón, presidente de la junta militar, firmó con Castillo Armas en San Salvador un pacto que puso fin a la guerra y le otorgó el poder a este, quien había traicionado a el lic Juan Córdoba. Inmediatamente devolvió las tierras a los terratenientes e inauguró un periodo de sucesivos gobiernos militares en el país que incurrieron en una considerable deuda externa.